La palabra de Dios establece algunos paralelos de verdades espirituales a través de las verdades naturales. Muchas veces Jesús enseñaba las verdades del reino de Dios hablando sobre cosas que podrían ser observadas en la naturaleza. Pero no se limita a eso. Verdades del Nuevo Testamento han sido ilustradas por tipos y símbolos del Antiguo Testamento. Y una figura interesante que quiero abordar aquí hoy es lo que quiero clasificar como los eunucos del rey. Sí, la palabra de Dios habla al respecto. Y aun esto, lo que para nosotros hoy, en un contexto cultural tan extraño, es un paralelo de una verdad que necesita ser entendida. Y es sobre esto que quiero hablar contigo en los próximos minutos. Sígueme. Este será el tema de nuestra conversación de hoy. Hoy estoy en Alta Floresta, en el estado de Mato Grosso, Brasil, pasando para traer una palabra más a tu corazón. Muchas personas conocen la historia de Esther en detalle. Antes de que Esther fuera elevada al puesto de reina, todo esto comienza con la destitución de Vasti, la reina anterior, del cargo que ocupaba. La Biblia dice en Esther, en el capítulo 2, de los versículos 1 a 4, después de esto, cuando la ira del rey Asuero ya había pasado, se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que había sido decretado contra ella. Entonces los siervos del rey que le servían le dijeron que se busquen jóvenes vírgenes de buena apariencia para el rey, que el rey nombre comisarios en todas las provincias de su reino, que reúnan a todas las chicas vírgenes y bellas en el harén de la ciudadela de Susán, bajo la tutela de Hegai, el eunuco del rey, que es el guardián de las mujeres. Quiero que recuerdes esta expresión, eunuco del rey, guardián de las mujeres, y que se les dé a ellas los productos de belleza que deseen. La joven que caiga en el agrado del rey, ella reinará en lugar de Vasti. El rey estuvo de acuerdo con eso y así se hizo. Bueno, a partir de esa historia, sobre la cual no quiero entrar en detalles, quiero presentar la ilustración. Cuando comienza esa campaña, esa especie de concurso de belleza para ver quién sería la nueva reina, ellas serían puestas bajo el cuidado y la supervisión de un guardián de las mujeres. Pero a su vez, era un eunuco. El significado de la palabra eunuco normalmente se presenta como un guardián de la cama, un guardián de mujeres. Pero cuando estudias la etimología de la palabra, significa un hombre castrado que tenía la función de guardar a las mujeres del harén. En primer lugar, entendido quién era el eunuco, qué es lo que dice la Biblia al respecto de él o de ellos. En el capítulo 56 de Isaías encontramos una palabra de Dios que se les dio a ellos cuando dicen, un eunuco no debe decir, he aquí que soy un árbol seco, porque así dice el Señor a los eunucos que guardan mis sábados, eligen lo que me agrada y abrazan mi alianza. Daré en mi templo y dentro de mis murallas un memorial y un nombre mejor que hijos e hijas. Les daré un nombre que nunca se borrará. Dios habla así porque el eunuco no podía tener hijos. En lugar de quejarse diciendo, soy un árbol seco, lo que significa no dar frutos, Dios está diciendo, voy a honrarlos y les daré algo mejor que esa fructificación a través de los hijos. Ahora la pregunta es, ¿por qué no podían tener hijos? Porque como afirmamos, eran castrados. Ahora, la pregunta a hacer es, ¿por qué eran castrados? Entonces permítanme responder eso en 4 partes. En primer lugar, tenían acceso a la reina y no habría riesgo de abuso. Según el libro de Reyes, capítulo 9, verso 32, habla de eunucos junto a la reina. En el libro de Esther, capítulo 1, verso 12, la Biblia dice que la reina Vasti no quiso obedecer la orden del rey, que fue dada por los eunucos. ¿Por qué se comunicaban los eunucos? Porque ella siempre estaba rodeada de eunucos. Como ellos tenían acceso a la reina y el rey no quería bajo ninguna circunstancia que hubiera riesgo de abuso, obviamente estos hombres para estar en tal función eran castrados porque ellos tanto servían como protegían el harén del rey. En Esther, en el capítulo 2, en el verso 14, la Biblia dice así. Por la tarde ella entraba en el palacio y por la mañana volvía al segundo harén bajo el cuidado de Saasgás, eunuco del rey, guardián de las concubinas. Siempre esa función de ellos como guardianes establecidos, pero sin embargo, sin que pudieran aprovecharse o que hubiera abuso. En tercer lugar, eran personas de alta confianza en sus funciones. En Hechos, capítulo 8, verso 27, leemos acerca de un eunuco etíope que Felipe evangelizó, y la Biblia dice que él era superintendente de los tesoros de la reina. Entonces ocupaban funciones y puestos elevados. Ahora, no eran personas incapaces de errar.
Sabemos esto porque en el libro de Esther, en el capítulo 2, de los versos 21 a 23, vemos que Mardoqueo, el tío de Esther, percibe una conspiración entre los eunucos del rey para quitarle la vida, y él terminó siendo el instrumento para descubrir y desbaratar aquello. Entonces, eran personas falibles, precisamente porque eran personas falibles, no eran 100% confiables. El rey prefería castrarlos. Bueno, ¿cuál es el paralelo que esto tiene que ver con lo que estamos hablando desde la perspectiva espiritual? Hemos presentado en las Escrituras a Jesús con la figura de un rey. Este rey tiene una novia que será desposada, que ocupará exactamente la misma función. Y él levanta líderes que tanto van a servir como a proteger su iglesia. Y ellos necesitan entender que esa mentalidad de que no se pueden cometer abusos se extiende en un paralelo. Reconozco que en este vídeo no me dirijo exclusivamente a los líderes, pero incluso los que no lideran deberían entender la dinámica bíblica de liderazgo para que nunca se sometan a abusos practicados por ningún líder en nombre de cualquier excusa. ¿Cuál es el paralelo? Si la iglesia es la novia de Cristo, Cristo es el rey, y él levanta siervos no solo para servir, sino también para guardar. Los paralelos son, en primer lugar, la novia pertenece a Cristo, y no podemos confundir nuestro papel. En Juan, en el capítulo 3, de los versículos 28 a 30, Juan el Bautista explica esto diciendo, oye, yo solo soy amigo del novio, no soy el novio. Básicamente, una distinción que, aunque tan simple, en la práctica muchas veces no ocurre con algunos. En segundo lugar, vemos que los ministros deben no solo servir, sino también proteger la iglesia de Jesús. Es lo que Pablo en su discurso, en su sermón, en Hechos, capítulo 20, de 28 a 30, dice a los presbíteros, a los líderes de la iglesia de Éfeso. Él dice, cuiden de ustedes mismos y de todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida aparecerán en medio de ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. La idea de que puede haber abuso significa que los verdaderos líderes necesitan ejercer protección. Dije que incluso entre ustedes se levantarán hombres hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Cuando miramos la función de los líderes levantados por Dios, es tanto servir como también proteger la iglesia exactamente como era con los eunucos. Y el concepto de que así como los eunucos no eran perfectos, los líderes tampoco lo son, también se presentan en el Nuevo Testamento. En la primera carta a los Corintios 9, verso 27, Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, lo reduzco a la esclavitud, para que después de haber predicado no sea descalificado. Pablo estaba diciendo que voy a mantener la carne bajo control, porque si no, la mayonesa puede descontrolarse a mi favor y las cosas realmente pueden no salir bien para mí. Además, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 19, Pablo instruye a su discípulo diciendo que no acepte acusación contra un anciano, a menos que sea por medio de 2 o 3 testigos. Él no está diciendo que no puede haber acusación contra el liderazgo, ni que esas acusaciones no deban ser investigadas. Él solo está diciendo, si las hay, necesita tener 2 o 3 testigos. En otras palabras, está diciendo que incluso esos hombres que fueron levantados a una posición de liderazgo son susceptibles de error. Y cuando establecemos este paralelo, la única distinción a hacer es el cambio de concepto. Hemos sido investidos por Dios con funciones de alta confianza y a diferencia de los eunucos, no hemos sido castrados. Cuando los reyes de la antigüedad castraban a sus eunucos, estaban diciendo, voy a inhibir el abuso potencial que podrías cometer. En nuestro caso, Dios corre el riesgo, pero no nos impide cometer abusos. Sin embargo, en Mateo, en el capítulo 19, en el verso 12, sé que Jesús hablaba de otra cosa, pero el concepto encaja en el paralelo aquí. La Biblia habla acerca de aquellos que se hacen eunucos por el reino de Dios, que se ponen en una condición diciendo, no habrá de mi parte inclinación a cometer abusos. Y sí, hay abusos en el ministerio. Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de servir en lugar de ser servido. Muchas personas se ciegan por una posición que creen ser de estatus, que de alguna manera las diferencia y comienzan a exigir ser servidas en lugar de entender que están en ese lugar para servir, como lo hizo Jesús. Existen aquellos que manifiestan un gran anhelo por la preeminencia. Quieren aparecer. Tercera de Juan, capítulo único, versículo 9, habla de Diótrefes, que le gustaba ejercer la primacía entre sus hermanos. Y esa palabra allí traducida significa aspirar a la preeminencia, desear ser el primero.
Personas que están siendo tomadas de aquello que Pablo, orientando a Timoteo, dice que necesitamos evitar cometer el error, el tropiezo de Satanás, que cayó justamente por el orgullo. Aún la cuestión de las ganancias financieras. Si por un lado Mateo 10:10, por ejemplo, dice que el trabajador es digno de su salario. Si por un lado en Primera de Timoteo 5:17 y 18 habla de aquellos que gobiernan bien, son dignos incluso de doble honorario. Necesitamos entender por otro lado que el ministro debe ser diligente en esta área. En el capítulo 20 de Hechos, comenzando en el verso 33, Pablo afirma que no anhelé plata, oro ni prendas de vestir. Ustedes mismos saben que estas manos mías sirvieron para lo que era necesario a mí y a los que estaban conmigo. También tenemos advertencias claras, como en Primera de Pedro, en el capítulo 5, cuando habla a los ancianos sobre la importancia de pastorear el rebaño de Dios. Él dice así: como Dios quiere, no por avaricia, sino de buena voluntad. Entonces, sí, hay un precepto bíblico que dice que estos hombres deben ser honrados, pero eso no es pretexto para que se cometan abusos en el área financiera. Vemos que los hijos de Elí hicieron esto. Y cuando se extrapola ese derecho que se recibe, habrá juicio. Dios le dijo a Aarón que los levitas nunca tendrían porción material y financiera como los demás, porque su porción era el Señor. Entonces deben existir límites. Y obviamente algo que tú y yo necesitamos destacar es que Jesús dice que podemos ser motivo de escándalo para los pequeños, y eso nos lleva a un lugar de recibir juicio, y juicio severo. Entonces los abusos deben ser evitados, tanto por parte de los que hoy son los eunucos del rey, como también de aquellos que están siendo servidos y protegidos por ellos, y no aceptar ningún tipo de abuso. Que Dios nos ayude, en medio de tanta limitación, a vivir lo más cerca posible de su plan y de su propósito.